Esta predicación la titulé ¿Con quién caminas? Padre, te pido en el nombre de Jesús que abra nuestros ojos, nuestros oídos, abre nuestro corazón, abre cada uno de nuestros miembros, Padre, que tu palabra, que es la espada de tu Santo Espíritu, penetre en la vida de cada uno de tu iglesia, Padre, para acorde al plan y al propósito que tú tienes para ella, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te pido, Padre, que me des esa habilidad para poder interpretar tu palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Y vamos a comenzar en Génesis, capítulo 5, versículo 21. O sea, de escuchar se aprende. Cuando estamos sensibles en las cosas de nuestro Señor, cuando la palabra rápido aprendemos. Yo tuve que escuchar esta palabra para que esta palabra tengo que sacar una prédica. Pero es cuando Dios te está empezando a usar, te está empezando a conducir, a guiar, a dirigir. ¿Ya lo tienen? Y dice la palabra de nuestro Señor: Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. 22. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. 23. En total Enoc vivió 365 años. 24. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. O sea, caminó con Dios y fue el padre de Matusalén. Ese hombre fue el que vivió más de 10 años. Pero todo a través de lo que hace un padre. Por eso es un orden que Dios establece. Y por eso es fundamental la bendición del Padre, porque desciende y trasciende de generación en generación. Por eso vemos que Jacob bendijo a sus 12 hijos, a los 12 patriarcas. Y a cada uno les declaró lo que iba a acontecer sobre cada uno de ellos. No a todos les declaró lo mismo. A José le declaró cosas mayores y más importantes. Y eso es lo que hace un padre. Nuestro Señor se llevó a Enoc porque anduvo con él. Todavía no estaban los mandamientos, todavía no estaban los estatutos y todavía no estaban los decretos. Mas sin embargo, aquí la palabra nos enseña que él caminó con Jesucristo nuestro Señor. Él tomó su compromiso, tomó su cruz, porque toda la gente sabe cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Que no quieras dejarlo, ese es tu problema. Es porque tú eres esclavo, pero de que sabes, sabe la gente. Aquí no hay excusa de decir, ay, pues yo no sabía, ay, yo no leí la Biblia. Tú sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. No seas como los del mundo que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Por qué? Porque quieren seguir satisfaciendo su carne, quieren seguir haciendo lo que su carne les agrada. Pero todo eso va a ser enemistad contra nuestro Señor y contra su propio cuerpo y su familia. Porque las decisiones equivocadas de la cabeza van a repercutir en nuestra descendencia. Y sin causa, porque qué culpa tienen nuestros hijos. Mas sin embargo, nuestras malas decisiones sí van a arrastrarlas. Y por eso es fundamental que tomemos de una vez el compromiso. Porque si no, el día de mañana también ellos van a ser arrastrados por las decisiones equivocadas que nosotros tomemos. Veamos que Enoc tomó decisiones buenas y sabias. Y fue caminar con nuestro Señor. Y esto nos está tipificando también el arrebatamiento de la iglesia. De igual manera, ¿qué fue lo que hizo nuestro Señor con Elías? También se lo llevó, lo traspasó. No vio la muerte. Pero es acorde a que hagamos lo que Él nos está enseñando y demandando. Y la pregunta es, ¿tú con quién caminas? Porque nada más hay dos caminos. ¿Con quién estás caminando?
Es el tiempo ya de reflexionar y de recapacitar. Por esos meses pasan, semanas, años, o sea, siglos y siglos pasan y la iglesia no aprende, no crece. Tenemos que aprender de la palabra. Y es el momento de que hoy tomes decisiones. ¿Con quién estás caminando? ¿Estás tomando tu cruz y siguiendo a Jesús? ¿O estás haciendo lo que el mundo hace? Porque estemos en un lugar donde se predica la palabra, quiere decir que todos viven en santidad. No quiere decir que todos sean ovejas, ¿no? También nos enseña que aquí adentro hay lobos rapaces, ¿sí? Personas que dividen, personas que roban, personas lujuriosas, hay de todo en la iglesia. Por eso nuestro Señor no se equivocó en nada. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Es fundamental que nosotros examinemos nuestro diario vivir, porque de esa manera vamos a sacar nosotros conclusiones. ¿A quién estamos sirviendo? ¿O con quién estamos caminando? Aquí no podemos caminar con dos. ¿Es uno o es el otro? Y tú decides, así como yo he decidido. Cada quien tiene que decidir. No esperes que Dios te diga, tú, vente para conmigo. No, Él nos enseña a través de su palabra. Y nosotros tomamos la decisión que nosotros queramos. Pero una cosa sí tengo clara, que el día de mañana las buenas y las malas van a llegar al ser humano. Si hiciste lo bueno, va a llegar lo bueno. Si hiciste lo malo, eso es lo que va a llegar a tu vida. Y eso es lo triste hoy en día en la iglesia. Si no se ven ellos, ¿cómo van a poder ver los que vienen detrás de ellos? Es imposible, es ilógico. Tienes que ver por tu propia persona para ver los que vienen detrás de ti. Pero cuando uno se ve es porque se ama, para poder amar a los que vienen detrás de nosotros, que son nuestros hijos. Si no te amas tú, ¿cómo puedes amar a tu prójimo? Es imposible. Aquí no estamos a tientas. Y eso es, ¿con quién estás caminando? ¿A quién estás obedeciendo? ¿De quién eres esclavo? Aquí hay dos amos, el bueno y el malo. Con el bueno vamos a tener todo, con el malo no vamos a tener nada. Aquí en este mundo se va a sufrir, se va a padecer, vas a vivir sobreviviendo, no porque Dios te tenga así, ¿no? Es porque tú tomaste la decisión así. Entonces, la palabra nos enseña y nosotros somos los que decimos cómo queremos caminar y con quién queremos terminar. Porque si estás caminando con el malo, tú decides si quieres seguir así. O decides y renuncias a todo lo malo y vergonzoso para humillarte y arrepentirte delante de nuestro Señor y para que alcances misericordia y el día de mañana venga el tiempo de refrigerio. Aquí nada más hay de dos. Dios va a venir por su iglesia. ¿Cuánto? Solamente lo sabe. Pero no va a ser por todos los que están dentro. No. Multitudes y millones que están dentro se van a quedar. Y solamente Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga y sin contaminación. Porque lo que te contamina es el pecado, lo que te enferma es el pecado, lo que te mata es el pecado. Eso no te va a llevar a la vida eterna. Eso te va a llevar al mismo infierno. Y tenemos que tomar conciencia. Por eso siempre tenemos que
Dios nos dio esta mente para pensar antes de actuar. Nosotros no somos animales. El animal se mueve por instinto. Nosotros tenemos que pensar lo que vamos a hacer. Y si es grato para nosotros, hay que hacerlo. Y si no, lo dejamos. Dios nos capacitó, nos preparó. Y aún los animales se mueven por instinto y ven el peligro y huyen de él. Y a veces el ser humano, no solamente de la iglesia, el ser humano está peor que un animal. ¿Por qué? Hay un porqué. Porque vive en tinieblas. Esa es la causa. Porque una gente que vive en tinieblas está cegada y un ciego no puede guiar a otro ciego. Si Dios llegó a tu vida, las tinieblas huyeron. Si tienes una religión, eso no te va a cambiar. No te va a transformar. Jesús es el que te va a transformar. En la medida que dejes el yo. Porque dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No eres tú, no soy yo, no es nadie. Es nuestro Señor. Y a Él tenemos que honrar y glorificarlo. Así de que Dios nos habla a través de su palabra. Porque si este hombre o este siervo de Jesucristo, Enoc, le fue fiel, lo siguió, ¿qué aprendió? ¿O de quién aprendió? De nuestro Señor. Y la pregunta es, ¿tú de quién estás aprendiendo? ¿Quién es tu maestro? Porque si Jesús es tu maestro, Él nos va a llevar también a ese nivel y esa dimensión. Siempre caminar con nuestro Señor. Vamos a tener pruebas, vamos a tener, pero siempre vamos a caminar. No unas veces tibio, unas veces frío y caliente, ¿cuánto? Y no hay eso porque no hay esa relación y esa comunión. No se trata de qué tanto hables, no, qué tanto obedeces. Porque la obediencia es lo mejor que le podemos entregar a nuestro Señor. Eso es lo que Él anhela y eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros como iglesia. Para que Él vaya perfeccionando la vida de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos perfeccionarnos por sí mismos. Es Él a través de su Santo Espíritu el que nos va a edificar, el que nos va a renovar, nos va a transformar. Cuando te transforma tu mente, te transforma tu corazón. Por eso el rey David decía, ¿quién puede subir al monte? Solo el de manos limpias, que no están manchadas, que no han robado, que no han deseado, que no han pecado, y de corazón puro. Si tenemos manos limpias, tenemos un corazón puro. Y si tenemos un corazón puro, tenemos un corazón saludable para afrontar todo designio de Satanás. Si tenemos manos manchadas, tenemos un corazón débil. Y aquí radica la fuerza y la fortaleza del ser humano en tu mente y en tu corazón. Conforme esté tu mente fuerte, así está tu corazón fuerte. Sí. Ok. Y eso no cualquiera lo entiende ni lo sabe. En la iglesia no se los enseña porque solo Dios es el que se lo enseña a uno. Si tú tienes una mente fuerte, tienes un corazón saludable. Si tú no tienes una mente fuerte, es porque eres débil.
Y así como tú eres débil de tu mente, así eres débil de tu carne, así eres débil de tu corazón. Y cualquier enfermedad te va a arrastrar. Vamos a tener pruebas y van a ser fuertes. Pero aún en medio de esas pruebas, Dios nos va a dar la salida. Él tiene un plan y un propósito. Y es mucha la necesidad que tenemos de nuestro Señor para no dejarnos guiar por el mundo o arrastrar por el mundo. Nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. Nosotros tenemos que ver con nuestro Dios y servirle a nuestro Señor. Nosotros ya caminamos en el mundo, gracias a Dios aquí estamos. Muchos no tuvieron la oportunidad y ya están bajo tierra. Hay muchos que todavía están aquí y siguen de esclavos. Mejor de sabios es arrepentirse y decirle, Señor, aquí estoy. Porque si nosotros no tomamos la decisión, el día de mañana puede ser que el pecado te exhiba. Aunque lo tengas muy encubierto, ¿sí? Hay pecados que se ven y hay pecados que están en lo oculto, que solamente tú y nuestro Señor lo saben. Pero ten en cuenta que el pecado te acecha y tarde o temprano el pecado te va a exhibir qué tipo de persona eres tú o qué tipo de persona soy yo. ¿Sí? El pecado nos va a exhibir tarde o temprano. Así de que tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. David también tenía muy guardadito el pecado de esa relación que tuvo con Betsabé. ¿Sí? Pero Dios lo sacó luz a través del profeta Natán. Así que mejor es declarar, sacar y vivir una vida siguiendo y caminando con nuestro Señor. Toma tu cruz. Si realmente dices ser cristiano, toma tu cruz ya. ¿Qué esperas? Que el día de mañana te venga una prueba y tal vez en esa prueba ya no te levantes. Y estés lamentándote toda tu vida, postrada en una cama, en una silla. ¿Qué esperas? Y va a ser triste y va a ser doloroso. Si ahorita nuestro Señor nos está dando la oportunidad de hacerlo, no lo hagas ni lo digas como muchos lo dicen. Abogado tenemos a Jesucristo nuestro Señor, sí. Mientras tengamos vida tenemos esperanza. Pero cuando venga la prueba, es cuando no queremos hacer lo malo y queremos hacer siempre lo bueno. Pero ya es tarde y tenemos que pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Si caminamos con Jesús, vamos a ser como sus servidores. Ellos lo dejaron todo para hacer la voluntad de nuestro Señor. Tomaron su cruz y lo siguieron. Sufrieron. Los encarcelaron. Los apedrearon. O sea, pasaron tantas cosas que nosotros no hemos pasado. Y ellos por predicar la verdad de nuestro Señor, no por andar haciendo lo malo. Y nosotros que no tenemos ese tipo de acechanzas de nuestra nación o de donde estamos viviendo, tenemos la libertad de hablar, de predicar de nuestro Señor, de ser un buen testimonio. Esos grandes hombres que siempre hicieron lo que a Dios le agradó, siempre eran perseguidos. ¿A ti quién te persigue? ¿A mí quién me persigue? Nadie nos persigue. Y más sin embargo, no tomamos el compromiso. El compromiso siempre va a ser total. Y tú decides con quién quieres caminar. No en una religión, una tradición, ni en una costumbre, sino con el Dios vivo, con el Dios todopoderoso, que el día de mañana te va a respaldar en la prueba que venga aquí a tu vida, a tu familia. Dios anhela que todos alcancemos la salvación, no solamente como iglesia. Él entregó a su Hijo Jesús para que todos alcanzáramos arrepentimiento. Él se despojó de todo
Nada más que la iglesia no lo ve porque está ciega. Él dejó todo, dio su vida. ¿Por quién? Por todos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Se despojó de toda deidad, del oro, de la plata, de todos los lujos que tenía, todos los privilegios. Dijo, yo voy, vine aquí, envíame a mí. ¿Y tú qué haces? ¿De qué te has despojado? O sea, nada más por venir aquí. Eso no es suficiente. Despójate de todo ese ropaje contaminado, de toda esa basura, para que puedas caminar con Dios. Vayamos a 2 de Pedro. Aquí en este mundo tenemos que caminar con alguien, con el bueno o con el malo. O sea, no es de con quién vas a caminar, no, ya estás caminando. Ya también yo estoy caminando. Cada uno de los que estamos aquí en el mundo estamos caminando con alguien. Y tenemos que examinarnos, ¿es con el bueno o es con el malo? En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice el encabezado, los falsos maestros y su destrucción. Hay muchos que están aquí predicando y meten herejías como si fuera una verdad. Y si nosotros no nos damos a la tarea de establecer un altar en nuestro cuarto secreto, fácil vas a hacer la actual y engañado. Y vas a ir al mismo lugar donde van a ir estos hipócritas. Porque es el compromiso, es el pacto que tenemos de nosotros conocer de su palabra, de conocer sus mandamientos, estatutos y decretos para llevarlos a cabo. Porque es un mandamiento, es un mandato, es una orden, no es una sugerencia. Y dice en el 1, en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que lo rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Está hablando de los judíos, los legalistas, que no entendieron y no reconocieron el tiempo de visitación de nuestro Señor. A los suyos vino, pero a los suyos que no lo recibieron. Ahora, si tú lo recibiste, ¿por qué no lo obedeces? Vamos a ponerlo a la iglesia. Si a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, vino a los gentiles y lo recibiste, pero ¿por qué no lo obedeces? ¿O por qué no caminas con Jesús? ¿Por qué no tomas tu cruz y lo sigues? Nosotros tenemos que tomar nuestra cruz. Y Él se va a encargar de lo demás. Él va a cumplir el plan y el propósito por el cual Él nos ha llamado. Y Él tiene un plan y un propósito que cumplir sobre la iglesia. No sobre los que hacen lo que quieran. Y ese es el gran problema hoy en día en la iglesia. Ellos porque no lo conocían, porque no conocían los tiempos. ¿Y la iglesia por qué? Tú lo recibiste, tú lo aceptaste. Tú dijiste, Señor, yo te recibo, te acepto como un... Y luego, ¿por qué no caminas con Jesús? O sea, hay una causa, y la causa es no conocerlo. Simple y sencillamente es una religión y una tradición más. Porque si tú conoces a tu padre, tú no le vas a decir padre al vecino. O si le vas a decir papá, tú le vas a decir padre, que tú sabes que es tu padre. Y esa es la evidencia que tiene que haber en cada uno de nosotros. ¿Quién es nuestro padre? ¿Cómo nuestro padre? Hay tanta gente que quiere hablar y predicar y nada más habla puras tonterías. Está distorsionando el evangelio de nuestro Señor, pero también hay una evidencia muy clara en la palabra. ¿Sí? Dice Pablo, el evangelio del reino no consiste en palabras sino en poder. Esa es la evidencia que tiene que haber en cada uno de los cristianos. Poder, autoridad, dominio propio y la bendición de nuestro Señor, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la evidencia de un verdadero cristiano.
no una religión, porque hay muchos que están metidos aquí y están sobreviviendo. Dice el versículo 2: muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. ¿Quiénes son los que van a ser arrastrados? Los que nada más solo oyen, los que no se toman un tiempo de escudriñar la palabra. Esos son los que van a ser arrastrados. Y hoy en día hay multitudes por todos lados de esos. Tienes que ocuparte a conocer cuál es el plan y el propósito de nuestro Señor para tu vida, para tu casa, para tu familia. Esto es personal, esto no es familiar. Él nos enseña a través de su palabra. Si difamará el camino de la verdad, porque esas personas no tienen temor de Dios. Están en las iglesias, pero viven en el libertinaje, todavía se alcoholizan, todavía fuman, y por ese tipo de personas, mira, difaman el camino de la verdad. Siendo que nosotros debemos de guardar nuestro templo, porque este templo es exclusivamente para el Santo Espíritu, no para que le metamos basura. Y si nosotros no entendemos, nunca vamos a aprender. O sea, si entendemos, vamos a aprender y vamos a crecer. Y el crecimiento nos lo va a dar nuestro Señor Jesús. Dice el 3: llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas desde hace mucho tiempo. Su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Hay avariciosos que están aquí, que quieren hacerse ricos a costilla de los que están dormidos, y no les importa cómo estés caminando, qué es lo que estás haciendo. No, a él lo que le importa es que vengas y traigas la moneda del peso, el billete. Pero a los que tenemos temor de Dios, Dios nos ha dado un gran compromiso, y el compromiso es exhortarlos con la palabra, porque este tipo de personas no estaba caminando con Jesús. Este tipo de personas estaba caminando con el mismo espíritu del diablo. ¿Y tú con quién caminas? Hay multitudes que están en la iglesia y que son una vergüenza, que a causa de su mal testimonio vituperan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ni entran ni dejan que entren. Eso fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Estos pareció ni entran ni dejan que entren. Y así hoy en día está la iglesia, porque no saben quién es Jesús, porque todavía siguen siendo esclavos. Porque si tú conoces la verdad te hace libre de todo, de los pies a la cabeza. Puedes ver lo que el mundo no ve. O sea, no es que seamos de otro mundo, no estamos aquí en este mundo, pero Dios es el que prepara, capacita y envía. Si nosotros somos hacedores de su palabra, la palabra es la que nos hace libres. No necesitamos que alguien venga y llore por nosotros, porque a lo mejor la persona que está hablando, a lo mejor está atestada de pecado y te va a imponer las manos y todos sus demonios te los va a pasar a ti. Por eso es fundamental establecer una relación, una comunión. Y es siempre lo que he hablado y siempre lo voy a hablar. Si conoces la verdad, si conoces a Jesús, Él te hace libre. Él es el doctor, Él te sana. Él es el dueño del oro, de la plata. ¿Qué necesitas? Él es el que lo va a hacer todo. No es uno, es nuestro Señor. O sea, todas esas personas avariciosas, codiciosas, dice que ya viene una condenación sobre esta, que está preparada y su destrucción los acecha. El pecado lo acecha a uno. Donde quiera que vaya uno, el pecado está contigo. Cuando menos acuerda, el pecado te sigue.
Cuando menos te lo imagines, mira qué le pasó. Dices, pero ¿por qué si estaban? Pues sí, pero ¿qué había en su corazón? ¿Qué tenía guardado dentro de su corazón, dentro de su persona? Que nunca lo exhibió, nunca lo declaró a nuestro Señor. Por eso es fundamental nosotros sacar todo lo que traemos para que nuestro Señor tome su lugar y Él empiece a orar y trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Todo este tipo de personas no tienen a Jesús, todo este tipo de personas caminan en la mentira. Y el padre de la mentira, ¿quién es? Satanás. Nada más hay dos. ¿Con quién estás caminando? ¿Con la luz o con las tinieblas? Tú decides. Porque si caminamos con la luz no vamos a caer. Podemos tropezar. Una cosa es tropezar y otra cosa es caer. Yo voy caminando, puedo tropezar, pero no me caigo. Pero hay de aquel que se caiga. Usted puede caminar en las tinieblas y puede ser que ya no se levante. Somos imperfectos y solamente nuestro Señor es perfecto. Pero si le pedimos fuerzas, Él nos va a dar fuerzas para seguir adelante. Hay muchos que caen y ya donde caen no se vuelven a levantar. Ya no regresan ni a la iglesia, se van al mundo y cuando menos lo esperes ya están barroteando. ¿Por qué? Porque caminaban en el mismo infierno y en el mismo pecado. Y el pecado nos va a exhibir tarde o temprano. ¿Quiénes somos nosotros? Escúchenlo bien. El pecado nos va a exhibir a la iglesia, no el Espíritu Santo. No, el pecado es el que nos va a exhibir. Si nosotros no nos arrepentimos, el pecado vas a ver que te va a sacar a la luz. De igual manera, si yo también tengo esos pecados que yo no los saque, también me va a exhibir a mí. Por eso es fundamental sacar todo lo que no es grato delante de los ojos de nuestro Señor, para que Él sea quien tome el lugar que le corresponde, porque nosotros se lo dimos y somos el templo del Espíritu Santo, y como tal debe de obrar el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, con poder, restaurando, regenerando, transformando, preparando, capacitando, para enviarnos a arrebatarle almas a Satanás. Pero si estás atentas, ¿quién es tu pastor? Por eso todo les falta. Cuando Jesús es nuestro pastor, nada nos faltará. Y nos está hablando de un presente, de un futuro y de un final. Esa es la promesa de nuestro Dios. Vayamos a Proverbios capítulo 16. Y dice la palabra de nuestro Señor así: panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. La palabra de nuestro Señor te va a dar salud al cuerpo. La palabra es medicina a nuestros huesos y refrigerio para nuestro cuerpo. Si nosotros estamos caminando con Jesús, eso es lo que va a haber en la vida de cada uno de nosotros. No estamos caminando a tientas, estamos caminando porque Él nos está enseñando y preparando. Su palabra es medicina a nuestros huesos y refrigerio para nuestro cuerpo. Si nosotros caminamos siguiéndolo a Él, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Y Él es el que nos va a proveer conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. Espirituales, físicas, económicas y materiales. Todo es completo. Si tú lo haces completo y te consagras totalmente para Él, Él también lo va a hacer total y completo en cada una de tus necesidades. No nada más cada que tú necesites, no. Hay que mostrar reverencia a nuestro Dios. Hay que honrarlo sobre todas las cosas. Hay que amarlo sobre todas las cosas. Endulzan la vida y dan salud al cuerpo.
llenan de gozo, te llenan de alegría. Una persona enferma no está fuerte, no está saludable. Pero si te llenas de la palabra, que es verdadera comida, y de su sangre, que es verdadera bebida, nos va a dar el vigor, nos va a dar la fuerza y la fortaleza que nosotros necesitamos para seguir adelante aquí en este mundo. Por eso dice que no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Hay que estar peleando con la palabra, porque vamos a estar tropezando, vamos a estar cayendo. Hay que obedecer lo que nos está demandando y enseñando. Y hay muchos que dicen, no, pues yo digo que así, yo pienso que, ya bueno, pues es el 25 para ese tipo de personas. Dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. ¿Sí? Y no te está hablando de una muerte normal, no, te está hablando de una muerte en el lago de fuego, en el infierno. Porque todo ser humano vamos a morir. Pero no te está hablando de esa muerte física, te está hablando de esa muerte apartada de Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque no obedeciste. ¿Por qué? Porque no lo seguiste. Porque para seguirlo tenemos que saber cuál es el plan y el propósito. Porque si yo no sé cómo es una persona, yo no la voy a seguir. Yo voy a seguir a una persona en la medida que yo lo conozca. Yo no voy a seguir a cualquier persona. Entonces, para seguir a Jesús, tenemos que conocer la palabra, sus mandamientos, estatutos y decretos. Y de esta manera vamos a estar seguros con quién estamos caminando. No estamos a tientas. Los católicos están a tientas. Los mormones están a tientas, otro poquito peor. Los testigos de Jehová, otro poquito peor. Porque esas sectas no las estableció Jesucristo, las estableció un hombre. La de los mormones y de los testigos de Jehová no las estableció Jesús. Jesús estableció la palabra a través de sus profetas, a través de su Hijo Jesucristo y a través de sus apóstoles. Esto sí viene de lo alto. Y esto sí tiene importancia y relevancia. Esas cosas es pura basura, puros mitos, puros engaños. Y por eso así está el mundo atrapado. ¿Por qué? Porque son engañados, lo que estábamos hablando. No se dan el tiempo de preguntar, ¿no? Sino que nada más se quedan estos ojos. Y el día de mañana van a tener que pagar las consecuencias. Nada más Jesucristo es un camino. En Él no hay veredas. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nada más. Aquí no hay otra opción. Y la pregunta es, ¿con quién estás caminando o con quién quieres caminar? Si estás caminando con el hermano, renuncia a todo lo vergonzoso. Dice que te confiesa sus pecados y se aparta de ellos. Ok, yo confieso lo que hice. Si estoy caminando a la izquierda, me pongo en el lado derecho para hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y voy a alcanzar la misericordia de nuestro Señor. Voy a alcanzar su bendición, que es la que enriquece y llena de tristeza. Claro, todo conlleva esfuerzo, nada es fácil. Por eso Jesús le dijo, esfuérzate y sé valiente a Josué. A todos los grandes hombres le digo, esfuérzate, porque vienen pruebas, porque vienen, y esfuérzate. No, si no te esfuerzas en la primera quedas ahí. Y es donde Dios está probando la fortaleza espiritual de cada uno de nosotros. Es donde Él nos está probando como el oro, sacando esas impurezas. ¿Para qué? Para que el día de mañana seamos plenos y completos, gratos al 100% delante de los ojos de nuestro Señor. Vayamos a San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo 42. Estos caminan con el diablo, ¿eh? Todo el que se opone a la verdad, camina con el diablo. Nada más hay dos caminos. Versículo 42, dice el encabezado, los hijos del diablo. Todos los que caminan con Satanás.
Y dice el 42, si eso es lo que dice Jesucristo, le está diciendo a esos religiosos endemoniados. Dice, si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que el que me envió, ¿quién me envió? El Padre, a cumplir un plan y un propósito. Primero, enseñarle al pueblo de Israel. No quisieron. ¿Por qué? Porque son hijos del diablo, porque estaban caminando con los demonios, los principados y potestades. Aquí la palabra es muy clara, de luz, y nos enseña cuál es la causa por la cual no caminamos con Jesucristo, porque siempre nos oponemos a la verdad. Dice el 43, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Porque si eres esclavo del pecado, no va a entrar la verdad a tu vida. Tienes que renunciar, tienes que humillarte, tienes que arrepentirte para que la palabra pueda entrar. Aquí nos está dando una gran lección y una reflexión para que nosotros podamos entender. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? O sea, hay una forma en la cual Jesucristo les hablaba y les enseñaba. Por eso cuando lo arrestaron a Jesús y que Pedro lo negó, dijo, no, tú te pareces a su forma de hablar. O sea, hay una forma que tenemos que tener nosotros también en común, y es hablar el mismo idioma de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera vamos a saber que estamos caminando con Él. Porque si estamos dentro aquí y estamos de mentirosos, nada estamos haciendo. Estás caminando con el diablo. Dice el 44, ustedes, esto es lo que le está certificando y declarando, no a tientas. Dice Jesucristo, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. ¿No lo querían matar? ¿No lo mataron? Lo querían matar, pero no era en el tiempo que ellos querían. Era en el tiempo que Dios ya tenía preparado y establecido para que él fuera a la cruz. Pero siempre lo estaban acechando los religiosos. Y así hoy en día hay muchos que están dentro de él, pero son guiados por Satanás, o están siguiendo a Satanás. Hacen pactos demoníacos, meten a la muerte, hacen tantos ritos, pero esas personas no están caminando con Jesús, porque solamente las personas que caminan con Jesús son los que conocen la verdad. Porque es ilógico que una persona diga que tenga a Jesús sin conocerlo. O sea, esa persona vive a tientas. Es más, esa persona no sabe ni se conoce a sí mismo. Nosotros debemos de conocernos a sí mismos, quiénes somos, cómo somos y de quién somos. Esa es otra de las cualidades y capacidades que Dios nos da a nosotros como sus hijos. Nuestra vida no debe de haber mentira, no debe de haber hipocresía, no debe de haber engaño. Así de que cada quien se tiene que examinar. Si caminas en la mentira, Satanás sí mata, sí roba, sí destruye. Jesús no, Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Lo querían matar, pero no era el tiempo. Así que todo es a su tiempo, y a nosotros no nos van a matar, Dios nos va a llevar, porque también tenemos un tiempo exclusivo en el día que diga el Señor, ¿sabes qué? Se terminó tu tiempo y hasta aquí terminaste. Hay muchos que viene Satanás, los mata. Hay muchos que viene Satanás, los roba. Hay muchos que los destruyen, los dejan paralizados ahí por el resto de sus vidas.
Entonces cuando nosotros nos humillamos y caminamos con Jesús, Él siempre va a mirar por nosotros. Él siempre va a cuidar de nosotros. O como ven a Jesucristo en sus vidas. Que Él nos va a estar viendo desde arriba y no, Él camina con nosotros, Él va a mirar por nosotros. Si nosotros lo somos fieles, Él siempre va a ser fiel. Pero también tiene que haber un testimonio de un antes y un después en la vida de uno que dice ser cristiano. A uno que tú puedes. Hay muchos que fueron matones, drogadictos, alcohólicos, adúlteros, y Dios los tomó, mira, y hoy en día son un arma poderosa en la mano de Jesús para arrebatarle almas a Satanás. Y no de esas gentes religiosas que no tienen vivencias, que simple y sencillamente nada más se paran aquí por hablar. Es importante y es fundamental que también tengamos experiencias o testimonio de vivencias aquí en este mundo. Porque no estamos a tientas, vivimos o venimos aquí del mundo de pruebas, de tentaciones, pero de dentro de todo Dios nos sacó y con un propósito para ahora hacer su voluntad, para ahora hacer un testimonio delante de los hombres y delante de su trono de su gracia. Por eso nos llamó y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz que es su Hijo Jesús. Para que ahora vivamos en esa vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? Santo, santo, santo es nuestro Dios. Y nosotros debemos de ser santos. ¿Sí? Por eso Pablo siempre que les mandaba a las iglesias, a los santos de Éfeso, a los santos de Galacia, a la iglesia que somos nosotros los santos, no son los ídolos, no son las imágenes, somos nosotros. Pero para vivir en santidad, solamente caminando por Jesús. No hay otra forma de cómo vivir una vida en santidad. No es a través de la religión, ni de la tradición, ni de la costumbre. Y vamos a ir terminando con el Evangelio de San Juan 14. Y mira, Tomás era uno de los seguidores de Jesús y todavía no le caía el 20. Imagínense cómo está la iglesia. El Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 5. Dice: Jesús el camino al Padre. Dice el versículo 5. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Tenía un buen tiempo que estaba con ellos. Imagínense cómo está la iglesia. Si ellos tenían al maestro de maestros y no conocían todavía el camino, decían: no me ves. Pero es no pedirle dirección a Dios. Cuando nosotros no le pedimos dirección a Él, es porque nosotros nos sentimos preparados y capacitados. Y tenemos que entender que nosotros como seres humanos siempre estamos faltos. Por eso siempre tenemos que pedirle en el nombre de Jesús a nuestro Señor que nos dé su sabiduría, que nos dé el entendimiento, que nos dé la prudencia para seguir adelante. Nosotros somos lo de la necesidad. Y Él es el que va a suplir cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dice el 6, esto es lo que dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. O sea, si caminamos con Jesús, ¿a dónde vamos a llegar? Al Padre. ¿Por qué? Por Jesucristo nuestro Señor. Si nosotros somos discípulos de Jesús, vamos a llegar. Porque vamos a llegar, porque Él nos está enseñando. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús es el camino para llegar al Padre. No como esos que dicen que los testigos de Jehová. No, es Jesús, porque Él vino a la cruz cuando todo estaba perdido. Él lo restauró, lo regeneró, para que tuviéramos entrada hacia el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque éramos enemistad contra el Padre, y a través de la sangre del Cordero de Dios tuvimos esa entrada,
restaurar esa nueva relación y comunión con nuestro Dios. Dice el 7, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Porque el Padre está en Jesús y Jesús está en el Padre. Dijo, no somos dos, somos uno. Y así como el Padre es uno con su Hijo, así nosotros debemos ser uno con Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo fue Jesús? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amándolo sobre todas las cosas, despojándonos de lo material. Porque si Jesús se despojó de toda deidad, y no solamente de toda deidad, de todos los bienes que tenía en el cielo, en el trono de la gracia, mar de cristal, calles de oro, carros de fuego, y qué, sabe qué tantas cosas más. Y aún su propia vida, por amor a cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿de qué te has despojado para seguir a Jesús? Él se despojó de todo, aún de su propia vida. ¿Y tú de qué te has despojado? Para poder decir, soy hijo en Dios vivo. Para poder decir, soy discípulo de Jesucristo. Con esa seguridad y con esa certeza. Si tú tienes esa convicción y seguridad, tú tienes la seguridad que el día de mañana vamos a estar allá. Pero si tú estás caminando a tiendas, es porque no conoces la verdad. Y si no conoces la verdad, nunca vas a llegar al Padre. Así de que, mis amados, es el tiempo y es el momento de examinar con quién estás caminando. Porque los tiempos se están acortando y esta vida que tenemos aquí no es eterna. Lo eterno viene después de esto. Dice la palabra de nuestro Señor que aquí somos en este mundo extranjeros y advenedizos. Nuestra ciudadanía, si realmente estamos caminando con Jesucristo siendo sus discípulos, está en el trono de la gracia. Nuestra ciudadanía está arriba, donde está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. De delante, Señor, a nosotros para guiarnos, detrás de nosotros para protegernos, a nuestros costados para sostenernos y encima de nosotros para cubrirnos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.